¿Alguna vez has recitado el Padre Nuestro sin detenerte a pensar en el poder que encierran sus palabras? Tal vez lo hayas dicho cientos o incluso miles de veces. Tal vez creciste escuchándolo en la iglesia, antes de dormir o al comenzar una comida. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué Jesús nos dio exactamente esta oración? ¿Por qué no nos dejó simplemente improvisar nuestras palabras al hablar con Dios? Muchos piensan que el Padre Nuestro es solo una oración cotidiana, una fórmula rápida para cumplir con un ritual. Pero lo que Jesús nos entregó no fue una oración simple, fue una estrategia celestial, un modelo de conexión divina, una declaración de guerra espiritual. Cada palabra está cargada de intención. Cada frase revela una dimensión espiritual que pocos llegan a comprender por completo. Esta no es una oración para repetir mecánicamente. Es una llave poderosa que abre el corazón de Dios cuando se ora con conciencia, fe y entendimiento. Jesús no dijo, cuando oren, digan lo que quieran. Él dijo, así es como deben orar. No fue una sugerencia, fue una instrucción directa. El Padre Nuestro no es una fórmula vacía, es un plano de batalla espiritual, un mapa de cómo acercarnos a Dios con reverencia, confianza y propósito. Y cuando comprendas la profundidad de lo que Jesús enseñó, jamás volverás a orar de la misma manera. En este video vamos a desglosar el Padre Nuestro como nunca. Verás por qué Jesús eligió cada palabra con precisión divina. Entenderás lo que la mayoría de las personas pasa por alto, el poder oculto detrás de cada frase. Porque cuando comprendes el verdadero significado de esta oración, tu relación con Dios cambia para siempre. Si hasta ahora no has sentido una conexión profunda al orarla, no te preocupes. Hoy la vas a ver con nuevos ojos. Cada palabra cobrará vida, y al final oraremos juntos, no repitiendo por repetir, sino activando el poder que Jesús nos mostró. Porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo tu vida espiritual. Y si conoces a alguien que ora, pero no siente a Dios cerca, comparte este mensaje con él. Nunca sabes cómo una oración bien comprendida puede cambiar un corazón. Antes de comenzar, recuerda darle me gusta a este video. Deja en los comentarios qué parte del Padre Nuestro toca más tu alma y sobre todo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Estamos aquí para ayudarte a profundizar tu fe. Ahora sí, comencemos con lo más esencial. Si hay una palabra que lo cambia todo en esta oración, es la primera, Padre. Jesús no empezó diciendo, Señor nuestro, o Oh Creador Todopoderoso, aunque Él lo es. Jesús eligió decir Padre, y lo hizo a propósito. No fue una elección casual, fue una revelación que derrumba muros espirituales, porque cuando entiendes a quién te estás dirigiendo, todo cambia. Muchos tienen una imagen de Dios como alguien lejano, frío, imposible de alcanzar. Lo ven como un juez severo, como un rey que está demasiado ocupado para atender sus súplicas. Pero Jesús nos mostró otra cosa. Nos reveló que Dios no solo es Rey, no solo es Creador, no solo es Santo, también es nuestro Padre. Y no cualquier Padre, es el Padre perfecto. Tal vez esa palabra Padre no te suene reconfortante. Tal vez tu experiencia terrenal con esa figura fue de ausencia, dolor o rechazo. Tal vez no lo tuviste o no fue lo que necesitabas. Pero Dios no es como los hombres, no se cansa, no falla, no abandona. Es el Padre que siempre está, el que siempre escucha, el que siempre ama. Y Jesús quiso que comenzáramos así nuestra oración, diciendo Padre nuestro, para recordarnos que no hablamos con un extraño, sino con aquel que nos dio vida. Cuando un hijo corre hacia su padre sin pedir nada, solo para abrazarlo, ese padre no lo rechaza. Al contrario, su corazón se llena. Eso es lo que Dios desea, que vayamos a Él, no solo con necesidades,
sino con amor y confianza. Luego Jesús añade algo aún más profundo, que estás en el cielo. Al decir estas palabras, no solo reconocemos que Él es celestial, también proclamamos que ese cielo es nuestro hogar, que pertenecemos a Él, que somos hijos suyos, parte de su reino eterno. No estamos hablando con una fuerza impersonal o una energía sin rostro. Nos estamos conectando con el Rey del universo que nos llama por nuestro nombre. Esa es la diferencia entre una oración vacía y una oración viva. No estamos deseando, no estamos repitiendo frases como un ritual mágico. Estamos alineando nuestra alma con el cielo. Estamos reconociendo que somos hijos y que el cielo es real, que nuestra relación con Dios es íntima, directa y poderosa. Así que a partir de hoy, cada vez que recites el Padre Nuestro, no lo hagas como un hábito más. Hazlo con intención, con reverencia y con plena conciencia de lo que estás diciendo. Porque esta oración no solo te conecta con Dios, te transforma, y cuando oramos como Jesús nos enseñó, no solo hablamos, tocamos el corazón del Padre. Prepárate, porque lo que estás por descubrir puede cambiar tu manera de orar para siempre. Cuando oras, no estás lanzando palabras al aire, estás hablando con alguien que te conoce, te ama y ya tiene un plan perfecto para tu vida. Por eso Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones con una afirmación poderosa: Padre Nuestro. No fue un detalle menor, fue una invitación a cambiar la manera en que pensamos sobre Dios y sobre nosotros mismos. No nos llamó a venir ante Él como mendigos, sino como hijos e hijas. Porque cuando te acercas a Dios como tu Padre, algo cambia en lo profundo de tu corazón. La oración deja de ser un acto religioso y se convierte en una conversación íntima. Mira a Jesús. Él llamó a Dios Padre más de 150 veces en los Evangelios. No solo nos enseñó a decirlo, lo vivió. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, antes de resucitar a Lázaro, Jesús comienza su oración diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Eso no es duda, es certeza, es una relación viva basada en la confianza absoluta. Eso es lo que Jesús quiere que tú también tengas. Que no ores como alguien que espera que Dios escuche, sino como alguien que sabe que Él ya está escuchando. No es necesario rogar por atención, porque ya la tienes, y allí, justo allí, comienza el verdadero poder de la oración. Por eso, la próxima vez que digas, Padre nuestro que estás en el cielo, no repitas por costumbre. Detente, siente, comprende lo que estás declarando. Estás diciendo que eres su hijo, que el cielo es tu hogar y que tu Padre está atento a cada palabra que pronuncias. Esa frase inicial no es solo el comienzo de una oración, es la afirmación de tu identidad. Si llamar a Dios Padre transforma la forma en que nos acercamos a Él, lo que viene a continuación transforma la forma en que lo vemos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces hemos repetido esa frase sin pensar realmente en lo que significa? Santificado no es una palabra que usemos todos los días. Significa sagrado, apartado, completamente santo. Pero Jesús no nos estaba enseñando solamente a reconocer la santidad de Dios con palabras. Nos estaba llamando a vivir de acuerdo con ella. En la cultura bíblica, los nombres no eran simples etiquetas. Representaban identidad, autoridad, reputación. Por eso el nombre de Dios es tan significativo. En el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, Él responde: Yo soy el que soy. Esa no es solo una respuesta, es una declaración eterna de su naturaleza inmutable. Cuando Jesús nos instruye a orar diciendo, santificado sea tu nombre, nos está recordando que hablamos con el Dios que es sobre todo nombre. Pero esto va más allá de decir su nombre con respeto. Es una llamada a vivir de una manera que lo honre.
Porque si decimos, santificado sea tu nombre, con los labios, pero vivimos como si Dios fuera una opción más entre muchas, entonces no estamos siendo sinceros. Si lo llamamos Señor, pero ignoramos sus mandamientos, ¿realmente estamos santificando su nombre? Si nuestras palabras lo alaban el domingo, pero nuestras acciones lo niegan el lunes, estamos viviendo como verdaderos hijos. Jesús no nos enseñó una simple frase, nos llamó a un estilo de vida. Vivimos en un mundo donde el nombre de Dios se usa en vano constantemente. En películas, en canciones, en conversaciones sin sentido. El nombre del Todopoderoso ha perdido reverencia, pero en las Escrituras su nombre es poderoso. Tan poderoso que los escribas del Antiguo Testamento se lavaban las manos y tomaban una pluma nueva solo para escribirlo. Tan sagrado que evitaban pronunciarlo por respeto. Hoy, sin embargo, se repite sin pensar, incluso con burla. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Somos diferentes? ¿Vivimos de una manera que muestra al mundo que el nombre de Dios es santo? ¿O simplemente nos mezclamos tratándolo con la misma indiferencia? Porque el nombre de Jesús no es cualquier nombre. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Ese es el poder de su nombre. No es común, no es corriente, es santificado. Cuando Jesús expulsó demonios, lo hizo en su nombre. Cuando los discípulos sanaron enfermos, lo hicieron en su nombre. Cuando tú oras, oras en su nombre. Entonces, al decir, santificado sea tu nombre, estás haciendo un compromiso de honrarlo con tu voz, de representarlo con tu vida y de revelarlo a un mundo que ha olvidado su poder. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. El nombre de Dios está siendo eliminado de las escuelas, de la cultura, de la vida pública. No es simple indiferencia, es oposición. El enemigo sabe que si borra el nombre de Dios, borra el temor reverente hacia Él. Y cuando no hay temor de Dios, la humanidad se pierde. Pero nosotros hemos sido llamados a mantenernos firmes, a mantenernos santos, a vivir apartados. Por eso, la próxima vez que ores, haz una pausa. Pregúntate, ¿mi vida santifica el nombre de Dios? ¿Refleja al mundo quién es Él realmente? Porque si decir, santificado sea tu nombre, es un compromiso de vivir con reverencia, entonces lo que viene después en la oración es aún más desafiante. Venga tu reino. A simple vista puede parecer una frase bonita, casi poética, pero si entiendes su verdadero significado, sabrás que es un grito de guerra. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, no estaba hablando de una frase simbólica o decorativa. Nos estaba mostrando cómo pedir un cambio completo de gobierno espiritual. Nos invitaba a clamar por una toma de control divina, a rogar por una intervención directa del cielo en medio de un mundo que opera bajo un sistema opuesto. Porque la realidad es esta. Existen dos reinos en guerra constante, el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la pregunta que debemos hacernos con sinceridad es, ¿cuál de ellos estamos ayudando a construir? El reino de este mundo es visible, ruidoso, seductor, está por todas partes. Es un sistema obsesionado con el poder, el dinero, la fama y la autoglorificación. Nos empuja a hacer lo que nos hace felices, sin importar el precio, sin importar a quién se dañe en el proceso. Es un reino donde la verdad se convierte en algo relativo, donde el bien es llamado mal y el mal es celebrado como virtud. Es un sistema que aplaude la rebelión mientras ridiculiza la obediencia, que exalta el ego y desprecia la humildad. Pero el reino de Dios es radicalmente diferente. En él, los últimos son los primeros, y los primeros son los últimos.
En el reino de Dios, los humildes son exaltados y los orgullosos son humillados. Allí, el poder no se impone, se entrega. Es un reino donde el rey no exigió que su pueblo muriera por él, sino que él murió por su pueblo. Ese es el reino que Jesús vino a manifestar y por el cual nos dijo que oráramos. Pero esto es lo que muchos no entienden. El reino de Dios no es solo una promesa futura. Es una realidad presente que estamos llamados a traer a la tierra, aquí y ahora. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no vino solamente a hablarnos del cielo. Su mensaje central fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Jesús expulsó demonios, sanó enfermos, perdonó pecados. No lo hizo para exhibirse con milagros, sino para mostrarnos cómo luce el reino de Dios en acción. Y ahora, esa responsabilidad está en nuestras manos. Pero aquí está el problema. Muchos no quieren que venga el reino de Dios. Quieren que venga su propio reino. Quieren que Dios bendiga sus planes sin cambiar sus corazones. Anhelan una vida cómoda con un Dios presente, pero sin renunciar al trono. Buscan una fe que se adapte a sus deseos, no una fe que transforme sus vidas. Pero Jesús no nos enseñó a decir: bendice mi reino, sino venga tu reino. Decir venga tu reino es una declaración de guerra, es rendirse, es decir: Señor, toma el control. Establece tu gobierno en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en este mundo. Y eso incomoda al enemigo. Porque cuando oras así, con entendimiento y autoridad, te conviertes en una amenaza para las tinieblas. Estás pidiendo que la luz invada la oscuridad, que el orden del cielo reemplace el caos de la tierra, que el gobierno de Dios derrote cada estructura construida por Satanás. Mira a tu alrededor. La división, la corrupción, el odio, el engaño, todo es evidencia de un mundo que ha rechazado el reino de Dios. Pero Jesús no nos mandó a sentarnos y esperar que el cielo llegue. Nos dijo que oráramos activamente para que su reino venga. Y aquí está la verdadera pregunta. ¿Estás viviendo de una manera que trae ese reino a la tierra? Porque esta oración no se trata solo de palabras, se trata de acción. Se trata de ser las manos y los pies de Cristo, de vivir en justicia cuando el mundo promueve el pecado, de hablar verdad en medio de la mentira, de amar en un mundo dominado por el odio. Por eso, la próxima vez que digas venga tu reino, detente un momento y examina tu vida. Pregúntate si realmente estás invitando el reino de Dios o si, en el fondo, solo estás edificando el tuyo. Porque cuando comprendes lo que significa esta oración, ya no puedes decirla superficialmente. Orar por el reino implica rendición, y esa es la parte más difícil. Es fácil pedirle a Dios lo que queremos. Es mucho más difícil decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es, sin duda, una de las frases más poderosas y más desafiantes del Padre Nuestro. No se trata solo de pronunciarla, se trata de rendirse de verdad, de aceptar que los planes de Dios son más altos que los nuestros, incluso cuando no los comprendemos. Porque, seamos honestos, todos hemos orado alguna vez con el corazón en la mano, suplicando por algo que parecía correcto, justo, necesario. Y aún así, la respuesta fue un no. Tal vez oraste para que se salvara una relación y terminó. Tal vez pediste un trabajo con todas tus fuerzas y fue para otra persona. Tal vez clamaste por sanidad, pero el dolor permaneció. Es en esos momentos donde esta parte de la oración se vuelve real, donde la rendición ya no es una palabra, sino una elección difícil. Donde la fe no se basa en lo que ves, sino en a quién confías. Jesús mismo nos dio el ejemplo más conmovedor de rendición en el huerto de Getsemaní.
Sabía lo que se avecinaba: traición, tortura, la cruz, la separación del Padre. Y aún así oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, no fue fácil, fue una batalla, una rendición total en el momento más oscuro. Jesús confió, incluso cuando el camino lo llevó al sufrimiento, y con ese acto nos mostró lo que realmente significa entregarse. Entonces debemos preguntarnos: ¿estamos orando para que se haga la voluntad de Dios o solo esperando que se haga la nuestra? ¿Estamos dispuestos a soltar el control y confiar en que, aunque no entendamos, su plan es perfecto? Piensa en las historias de la Escritura. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente, encerrado en una prisión. Parecía abandonado, pero no lo fue. Todo formaba parte del plan de Dios, un plan que lo llevaría del pozo al palacio, del dolor a la provisión, de la traición a la redención. José confió en que la voluntad de Dios se estaba desarrollando incluso a través del dolor, el rechazo y la injusticia. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado durante años. Pero nunca soltó su fe. Al final fue elevado al segundo puesto de mando en Egipto y terminó salvando incontables vidas. Piensa también en Pablo. Tenía grandes sueños de predicar libremente el Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, se encontró golpeado, naufragando en alta mar e incluso encerrado entre cadenas. Pero desde esas prisiones escribió cartas que hasta hoy forman la base de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque entregó sus planes personales para abrazar el propósito eterno de Dios. Y ahora traigamos esto a nuestro presente. ¿Cuántas veces luchamos contra la voluntad de Dios sin darnos cuenta? Forzamos relaciones, perseguimos metas, nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos. Pero cuando oramos, sinceramente, hágase tu voluntad, le estamos entregando a Dios la pluma de nuestra historia. Le estamos diciendo: escribe tú, dirige tú, aunque no lo entienda todo. Es ahí donde comienza la verdadera paz. Este es el desafío. La próxima vez que ores, no repitas las palabras por rutina. Detente y pregúntate: ¿confío lo suficiente en Dios como para soltar mis planes? Porque si realmente queremos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, tiene que empezar en nosotros. Y hay una razón por la que Jesús no nos enseñó a decir: danos este mes nuestro pan, o danos este año nuestro pan. Él dijo: danos hoy nuestro pan de cada día. Esta no es solo una petición por alimento físico, es un llamado a vivir en dependencia, a reconocer que no podemos sostenernos sin Dios. En una cultura que nos empuja a planificar, a ahorrar y asegurarnos contra todo, Jesús nos invita a confiar en Dios un día a la vez. Piénsalo. ¿Cuántas veces has pasado noches en vela preocupado por las cuentas, por tu empleo, por cómo vas a cuidar de tu familia? Esa ansiedad que se cuela en tu mente es exactamente lo que esta oración viene a desarmar. Jesús nos llama a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de enfocarnos en lo que falta y comenzar a confiar en aquel que siempre ha provisto. Mira el ejemplo de los israelitas en el desierto. Dios les dio maná del cielo cada día, pero con una condición: solo podían recoger lo necesario para ese día. Si intentaban guardar más, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando su corazón. Les estaba enseñando a depender de Él, no de sus propios recursos. Esa es la misma lección que Jesús nos transmite al enseñarnos a pedir el pan de cada día. Claro, esto no es fácil. En muchos países, especialmente en Estados Unidos, se valora la seguridad. Queremos saber que tenemos todo previsto para los próximos 5, 10 o 20 años. Buscamos la garantía de que nunca sufriremos. Pero Jesús nos muestra otra forma de vivir: confiar día tras día.
no porque Dios esté en contra de planificar, sino porque quiere que la raíz de nuestra confianza esté en Él, no en lo que hemos almacenado. Y esto va mucho más allá del dinero. ¿Qué hay de la fuerza emocional? ¿Cuántas veces intentamos guardar paz suficiente para soportar la semana y nos encontramos agotados a mitad de camino? Jesús nos dice, ven a mí hoy. Él promete darte la fuerza, la sabiduría, la paciencia y la provisión que necesitas, una jornada a la vez. Mira cómo vivió Jesús. No acumuló oro ni posesiones. No se preocupaba por su próxima comida. Su vida era un testimonio de dependencia total en el Padre. Y con eso nos dio ejemplo. Porque cuando vivimos así, día a día, en confianza real, experimentamos una libertad que el mundo nunca podrá ofrecernos. La ansiedad comienza a desaparecer cuando entendemos que estamos en manos de un proveedor fiel. Observa la cultura actual, la presión por lograr más, la obsesión por la riqueza, el miedo constante al futuro, todo eso agota el alma. Pero Jesús dice, déjalo ir, pide lo que necesitas hoy, confía en mí para mañana. Entonces pregúntate, ¿cómo cambiaría tu vida si creyeras de verdad que Dios proveerá cada día? ¿Qué pasaría si dejaras de vivir con miedo al futuro y empezaras a confiar en el presente? ¿Qué sucedería si realmente vivieras como si el mismo Dios que alimentó a los israelitas, que sostuvo a Elías con cuervos, que multiplicó los panes y los peces fuera el mismo que hoy te sostiene? Porque lo es, Él sigue siendo el mismo. Así que la próxima vez que ores, danos hoy nuestro pan de cada día, no lo digas por rutina. Di esas palabras con fe. Deja que rompan tu dependencia del dinero, de tus propias fuerzas, de tu necesidad de controlar cada detalle. La paz verdadera no nace de tener todo resuelto, sino de saber que tu Padre Celestial nunca deja de darte lo que necesitas, justo cuando lo necesitas. Y si puedes creer eso, entonces las preocupaciones de hoy no tendrán poder sobre ti. Si pedir el pan de cada día nos enseña a depender de Dios, pedir perdón nos enseña a vivir en libertad, libertad del peso de la culpa, libertad de la amargura, libertad de esas cadenas invisibles que nos atan al pasado. Pero esta parte de la oración es radical, porque Jesús no solo nos dice que pidamos perdón, nos dice que perdonemos a los demás como queremos ser perdonados. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Es fácil decir, Dios, perdóname, pero es mucho más difícil decir, Dios, ayúdame a perdonarlos. Jesús une estas dos cosas de una manera que no podemos separar. Si quieres experimentar la plenitud de la misericordia de Dios, también debes extender misericordia. Tal vez te ha pasado. Estás orando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, pero algo no se siente bien. Te sientes distante de Dios y no sabes por qué. Jesús nos da la clave. La falta de perdón endurece el corazón, distorsiona nuestras oraciones, nos encierra en un ciclo de dolor que impide el fluir del amor de Dios. Jesús fue directo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Esta es una advertencia seria. Nos muestra que cuando nos aferramos al resentimiento, nos desconectamos del mismo perdón que tanto anhelamos recibir. Para entender la gravedad de esto, miremos la parábola del siervo despiadado en Mateo, capítulo 18. Un hombre tenía una deuda inmensa con su rey, una suma imposible de pagar. Sin embargo, el rey, movido por misericordia, le perdonó todo. Pero ese mismo hombre, apenas fue libre, se negó a perdonar a alguien que le debía una pequeña cantidad. Al enterarse, el rey se indignó y lo envió a prisión diciendo: «No debiste haber tenido misericordia de tu compañero como yo la tuve contigo».
Así actúa nuestro corazón cuando, después de haber sido perdonados por Dios de cada pecado, cada acto de rebeldía, cada caída, decidimos retener el perdón hacia otros por ofensas mucho menores. Decimos, pero me hirieron, no lo merecen, ni siquiera se han disculpado. ¿Pero acaso nosotros merecíamos el perdón de Dios? ¿Nos presentamos ante Él con vidas limpias antes de que decidiera enviar a Jesús? Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos. Ahora, no se trata de fingir que el daño no ocurrió. Tampoco implica permitir que personas tóxicas vuelvan a nuestras vidas o ignorar el dolor. Perdonar significa liberarlos, entregarlos a Dios y declarar con firmeza: me niego a que esta amargura eche raíces en mí. No permitiré que las acciones de otros gobiernen mi corazón, porque el perdón no solo libera a quienes nos hirieron, nos libera a nosotros. Estudios científicos han demostrado que el resentimiento incrementa el estrés, debilita el sistema inmunológico y puede contribuir a la depresión. Por el contrario, quienes perdonan experimentan mayor paz, mejor salud y hasta una vida más larga. Pero Jesús ya lo sabía mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Por eso hizo del perdón una parte esencial de la oración. Y ahora miremos el otro lado. A veces no somos las víctimas, sino los que necesitan ser perdonados. A veces hemos sido nosotros quienes hirieron, quienes dijeron palabras que nunca debieron salir, quienes tomaron decisiones que causaron dolor. Así como anhelamos la misericordia de Dios, debemos ser lo suficientemente humildes para pedir perdón a los demás, para buscar la reconciliación siempre que sea posible. Entonces, hazte esta pregunta: ¿a quién necesitas perdonar? Tal vez sea un padre, un amigo, un cónyuge, tal vez sea alguien de hace años. O tal vez esa persona seas tú mismo. O puede que necesites acercarte a alguien y pedir perdón con humildad, porque Jesús fue claro: no podemos recibir el perdón de Dios mientras nos neguemos a darlo. Si deseamos que nuestras oraciones sean poderosas, si queremos caminar en verdadera libertad, debemos dejar atrás las cadenas de la amargura. Así que, cuando llegues a esta parte del Padre Nuestro, no repitas las palabras como si nada. Permíteles transformarte. Y si Dios trae un nombre a tu corazón, no lo ignores. El perdón no siempre es fácil, pero es necesario. Y cuando finalmente lo entregas, te darás cuenta de que no solo soltaste a la otra persona, te liberaste tú, porque Dios nunca quiso que vivieras atado al peso del pasado. Y si el perdón nos libera de lo que fue, la siguiente parte del Padre Nuestro nos prepara para lo que viene. Jesús nos enseñó a orar: no nos dejes caer en la tentación. Y aquí surge una pregunta válida: ¿por qué pedir esto si Dios no tienta a nadie? Santiago, capítulo 1, versículo 13, es claro: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús incluyó esta frase en su oración? Porque la tentación es una realidad constante. No es una posibilidad remota, es una certeza. Cada persona la enfrenta, incluso Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, como se narra en Mateo capítulo 4. Aunque la tentación no es pecado en sí misma, ceder a ella sí lo es. Por eso Jesús nos enseñó a orar, no solo por perdón después de caer, sino por protección antes de enfrentarnos a la batalla. Piensa en esto: ¿cuántas veces las personas caen en pecado, adicción o malas decisiones porque no estaban en guardia? No estaban orando contra la tentación, simplemente esperaban ser lo suficientemente fuertes cuando llegara. Pero Jesús nos llama a una estrategia distinta. Nos enseña a pedirle a Dios que nos guíe lejos del peligro,
que nos dé sabiduría para evitarlo antes de que toque nuestra puerta. Aquí es donde comienza la guerra espiritual. La tentación no es solo una debilidad humana, es una trampa bien diseñada. El enemigo nos estudia, conoce nuestras debilidades, nuestros patrones. No pierde el tiempo tentándonos con lo que no nos importa. Lo hace con aquello que más nos cuesta resistir. Por eso, esta oración debe ser diaria. Porque todos los días hay una batalla por nuestra mente, nuestra pureza, nuestro enfoque, nuestra integridad, y sin la protección espiritual de Dios, caminamos desarmados por territorio enemigo. Mira a Pedro. Jesús le advirtió antes de ser arrestado: Satanás ha pedido zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Lucas 22, versículos 31 al 32. Jesús no le dijo, sé fuerte, le cubrió en oración. Pero Pedro confió en su propia fuerza, ignoró la advertencia y cuando llegó la tentación, negó a Jesús 3 veces. Ahora contrasta eso con la historia de José en Génesis, capítulo 39. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no se quedó a luchar con su fuerza, no jugó con el peligro. Huyó. Se alejó de la tentación antes de caer. Esa es la diferencia. Los que permanecen firmes no solo oran después de haber fallado, oran antes de estar en riesgo. No solo piden fuerza, piden sabiduría para evitar lo que puede destruirlos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos recuerda una promesa poderosa. Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Junto con la tentación, dará también la salida. Eso significa que siempre hay un escape. No importa cuán difícil sea, Dios siempre provee una salida. Pero debemos estar dispuestos a tomarla. Primero, debemos mantenernos alertas. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leemos: manténganse sobrios y estén vigilantes. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo siempre está buscando una oportunidad, así que no podemos vivir distraídos ni descuidados. Segundo, debemos cuidar nuestras influencias. La tentación muchas veces entra por lo que permitimos en nuestras mentes. El contenido que consumimos, las personas con las que nos rodeamos, las conversaciones que toleramos. Si estás luchando con la lujuria, pero viendo contenido impuro, estás alimentando aquello contra lo que estás orando. Si oras por paciencia, pero te rodeas de personas tóxicas, estás haciendo más difícil tu batalla contra la ira. Y tercero, debemos correr hacia Dios. Muchas personas intentan resistir el pecado con sus propias fuerzas, pero la clave no es solo resistir, es reemplazar. Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El orden importa. Primero nos sometemos a Dios, luego resistimos. No se trata solo de decir no al pecado. Se trata de llenarnos con algo más fuerte, su presencia. Así que pregúntate, ¿estás reaccionando a la tentación cuando llega o estás orando contra ella antes de que aparezca? ¿Estás alerta o caminando hacia las trampas del enemigo sin armadura? Jesús nos dio esta oración por una razón, porque la tentación es real, la batalla es real, pero también lo son las armas que Dios ha puesto en nuestras manos. La pregunta es, ¿las estamos usando? El mal es real. Aunque no siempre lo veamos, todos los días estamos librando una batalla invisible. ¿Por qué Jesús incluiría líbranos del mal en la oración que enseñó si no fuera absolutamente necesario? ¿Por qué nos diría que oremos por liberación si no existieran fuerzas espirituales activas tratando de alejarnos de Dios? La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, lo dice sin rodeos.
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En otras palabras, la verdadera batalla no está en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Las luchas que enfrentamos en nuestras mentes, en nuestras familias y en nuestras emociones no son solo conflictos humanos, tienen raíces espirituales. Sin embargo, con demasiada frecuencia tratamos de pelear estas batallas con nuestras propias fuerzas. Intentamos vencer adicciones con fuerza de voluntad, arreglar relaciones rotas con argumentos, salir de la ansiedad o la depresión con pensamientos positivos. Pero Jesús sabía algo que nosotros olvidamos. La verdadera liberación no proviene de nosotros, sino de Dios. Por eso nos enseñó a orar así cada día. Mira el ejemplo de Pedro. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Jesús le advierte: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús no le dijo: esfuérzate más, ni resuelve esto tú solo. Le dijo: he orado por ti porque sabía que solo con el respaldo del cielo Pedro podría resistir. Aún así, Pedro confió en su propia fuerza. Le aseguró a Jesús que estaba dispuesto a ir con él a la cárcel y hasta la muerte. Y sin embargo, horas después, lo negó 3 veces. Eso es lo que ocurre cuando enfrentamos batallas espirituales con armas humanas. Fallamos. Ahora contrasta esto con el pueblo de Israel en Éxodo, capítulo 14. Estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. No tenían armas ni salida. Entonces Moisés les dijo: el Señor peleará por ustedes, solo estén quietos. Y Dios abrió el mar. Él los liberó sin que tuvieran que mover un dedo. Eso es lo que Jesús nos está enseñando cuando nos invita a orar: líbranos del mal. No es una frase decorativa, es una súplica por intervención divina. La liberación no es algo que conseguimos, es algo que recibimos. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas cuando lo invocamos. Y esto aplica a todo: a la adicción, al miedo, a la ansiedad, a la depresión, a los ciclos de pecado repetido. No necesitas simplemente esforzarte más. Necesitas el poder de Dios rompiendo esas cadenas desde la raíz. Por eso el enemigo hará todo lo posible para distraerte, cansarte y mantenerte lejos de la oración. Porque él sabe que cuando clamas a Dios, las cadenas se rompen, las fortalezas se derrumban y la oscuridad huye. El Salmo 50, versículo 15, lo declara así: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esto no es solo una sugerencia, es una promesa. ¿Cómo la vivimos? Primero, reconociendo que necesitamos el poder de Dios todos los días. La liberación no es un evento aislado, es una dependencia constante de su fuerza. Segundo, debemos dejar de luchar solos. Jesús no dijo: líbrame del mal. Dijo: líbranos. Porque no fuimos creados para enfrentar estas batallas en aislamiento. Necesitamos una comunidad de fe que interceda unos por otros, que se cubra en oración. Y tercero, debemos confiar en que Dios ya está obrando, aunque no siempre lo veamos. A veces la liberación es inmediata, otras veces es un proceso, pero en ambos casos Dios es fiel. Así que la pregunta es: ¿estás tratando de luchar solo o estás clamando a Dios para que te rescate? Porque las batallas que enfrentas son más grandes que tú, pero el Dios al que sirves es más grande que cualquier ataque del enemigo. Cuando oras: líbranos del mal, no estás diciendo palabras vacías, estás activando el poder del cielo mismo para pelear por ti, y eso cambia todo.
Si pedir liberación es invocar el poder de Dios, entonces la última línea del Padre Nuestro es la declaración definitiva de ese poder. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. No es simplemente una frase de cierre, es un grito de victoria, es una proclamación de fe que afirma que, sin importar las batallas, las pérdidas o las incertidumbres, Dios sigue reinando. Jesús no nos enseñó a terminar esta oración con temor ni duda. No dijo, porque espero que me ayudes, ni porque quizás tengas el control. Él nos enseñó a terminar con certeza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Es una afirmación de confianza absoluta, porque aunque el mundo parezca caótico, el reino de Dios permanece. La oración no se trata solo de pedir, se trata de alinear nuestro corazón con su verdad, de elevar nuestra perspectiva por encima de lo visible y de afirmar que, pase lo que pase, Dios sigue en el trono. Piensa en cómo cambiarían tus oraciones si terminaras así. En vez de decir, Dios, no sé qué hacer, podrías decir, pero tuyo es el reino, reconociendo que, aunque no tienes control, Él sí lo tiene. En lugar de decir, Señor, me siento débil, dirías, pero tuyo es el poder, recordando que su fuerza suple tu debilidad. Y en vez de decir, Dios, tengo miedo, podrías afirmar, pero tuya es la gloria por siempre, sabiendo que este mundo es temporal, pero su reino es eterno. Esto fue exactamente lo que hizo el rey Josafat en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Cuando un gran ejército venía contra él, no entró en pánico. Se postró en oración y adoración. Dijo, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti, y mientras el pueblo alababa, Dios peleaba por ellos. La batalla se ganó en la adoración. Así también debemos orar nosotros, no desde la derrota, sino desde la confianza, no desde el miedo, sino desde la certeza de que el reino, el poder y la gloria pertenecen al único Dios verdadero, por siempre. Amén. Cuando los enemigos se acercaban y parecía que la derrota era inevitable, ¿qué hizo el rey Josafat? Oró. Reconoció que no tenía poder humano suficiente, que la batalla superaba sus capacidades. Pero en lugar de entrar en pánico, terminó con adoración. Todo el ejército de Judá alabó a Dios incluso antes de que comenzara la batalla. ¿Y qué sucedió? Dios intervino de manera sobrenatural. Confundió a los enemigos, quienes se destruyeron entre ellos. Judá ni siquiera tuvo que levantar un arma, porque la batalla nunca fue de ellos, fue del Señor. Eso es exactamente lo que Jesús estaba enseñando. La oración no termina con súplica desesperada, termina con una declaración firme. Declaramos que Dios ya reina, declaramos que su poder es más grande que nuestras luchas. Declaramos que, sin importar lo que ocurra, Él tiene la victoria final. Y esto es fundamental, porque vivimos en un mundo que constantemente intenta convencernos de lo contrario. Un mundo que nos dice que Dios ha perdido el control, que la oscuridad está ganando, que el caos es quien gobierna. Pero cuando oramos con entendimiento, cuando proclamamos, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, rechazamos esa mentira. Recordamos a nuestras almas la verdad eterna. Dios sigue siendo soberano. Entonces, ¿cómo vivimos esta verdad? Primero, aprendiendo a terminar cada oración con fe. No importa cuál sea tu situación, termina con confianza, no con incertidumbre. Declara que Dios está por encima de todo. Segundo, recuerda que la victoria no siempre se ve como esperas. A veces Dios actúa de forma inmediata, otras obra a través de procesos, pero en ambos casos Él sigue reinando. Y tercero, deja que esta certeza moldee tu forma de vivir, porque si realmente creemos que suyo es el reino, el poder y la gloria, ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos tambaleen?
Cuando lo crees de verdad, todo cambia. Entras a los desafíos no con una actitud derrotada, sino con la convicción de que el reino de Dios es inquebrantable. Cuando enfrentas batallas que parecen demasiado grandes, no retrocedes, te mantienes firme, porque sabes que su poder es mayor. Cuando el mundo te intenta convencer de que la oscuridad tiene la última palabra, no pierdes la esperanza, porque sabes que su gloria es eterna. Por eso Jesús terminó el Padre Nuestro de esta forma. No es una línea decorativa, es una proclamación de victoria, la última palabra sobre cada circunstancia, sobre cada batalla, sobre cada temor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. No importa lo que ocurra a tu alrededor, no importa lo que enfrentes en tu vida, Dios reina. Y esa es la razón por la cual oramos. Si entendemos lo que Jesús estaba enseñando, entonces el Padre Nuestro deja de ser una oración que recitamos de memoria. Se convierte en una forma de vida. La lección más profunda que extraemos de esta oración es que no fue diseñada para cambiar la mente de Dios, fue diseñada para cambiarnos a nosotros. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces oramos como si tuviéramos que convencer a Dios de que nos escuche? Como si necesitáramos suplicarle para que se preocupe por nuestras necesidades. Pero Jesús no nos dio una oración para persuadir, nos dio una oración para alinear, una oración que, cuando se ora con conciencia, reordena nuestras prioridades, recalibra nuestro corazón y reaviva nuestra fe. No en nuestras circunstancias, sino en su poder. Por eso Jesús no enseñó a sus discípulos a orar por sus propios reinos, ni por su éxito personal, ni por el cumplimiento de sus agendas. Les enseñó a orar primero por el reino de Dios, por su voluntad, por su presencia, porque cuando oramos de esa manera, ya no solo le pedimos a Dios que cambie lo que nos rodea, le pedimos que nos transforme desde dentro. Entonces, ¿cómo aplicamos esta oración en nuestra vida cotidiana? Primero, debemos comenzar a ver la oración de otra manera. No es un monólogo, es una conversación viva. Con demasiada frecuencia tratamos la oración como una lista de deseos. Hablamos, pedimos, terminamos y seguimos con nuestra rutina. Pero, ¿qué pasaría si oráramos como Jesús enseñó? ¿Y si empezáramos reconociendo la majestad de Dios antes de cualquier petición? ¿Y si en lugar de hablar sin parar, también nos tomáramos un momento para escuchar? En segundo lugar, debemos vivir lo que oramos. No podemos decir, hágase tu voluntad, y aferrarnos obstinadamente a la nuestra. No podemos pedir el pan de cada día mientras nos consumimos de preocupación por el mañana. No podemos pedir perdón mientras mantenemos viva la amargura. La oración debe traducirse en decisiones, debe vivirse. Y en tercer lugar, esta oración debe redefinir nuestra manera de ver el mundo. Cada línea del Padre Nuestro confronta las enseñanzas de una sociedad que nos impulsa a ser autosuficientes, a controlar todo, a buscar lo nuestro primero. Pero Jesús nos enseñó a hacer exactamente lo contrario: confiar en el Padre, depender de Él, rendir nuestro corazón, vivir con humildad, perdonar con generosidad, resistir el mal y declarar la soberanía de Dios, sobre todo. Porque al final, orar como Jesús nos enseñó no es solo repetir una hermosa oración, es decidir vivir en total dependencia del Padre, con el corazón alineado a su reino y la vida rendida a su voluntad. Así es como el Padre Nuestro se convierte no solo en una oración, sino en una revolución espiritual diaria. El mundo nos dice que construyamos nuestros propios reinos, que luchemos por nuestra voluntad, que exijamos justicia desde el orgullo. Pero Jesús nos dice algo radicalmente distinto: que busquemos primero a Dios, que perdonemos aún cuando nos duela, que soltemos el control y confiemos. Por eso el Padre Nuestro no es solo una oración, es una forma de vida.
Si realmente lo vivimos, no solo transformará nuestros corazones, cambiará todo. Imagina lo que pasaría si dejáramos de orar desde nuestras propias agendas y comenzáramos a clamar por el reino de Dios. Imagina si en vez de intentar controlar cada detalle de nuestras vidas, confiáramos sinceramente en su provisión diaria. Imagina si perdonáramos a los demás con la misma gracia con la que esperamos ser perdonados. Imagina si dejáramos de enfrentar las batallas espirituales desde nuestra limitada fuerza humana y comenzáramos a invocar el poder de Dios para que nos libre del mal. Esta oración es una invitación profunda. Nos llama a vivir de manera distinta, a pensar con otros valores, a confiar de una forma más radical. Por eso, la pregunta verdadera no es cuántas veces la hemos repetido, sino si alguna vez la hemos entendido. ¿Estamos orando como Jesús enseñó? ¿O simplemente estamos pronunciando palabras sin comprender su peso? Cuando uno capta lo que Jesús estaba revelando en esta oración, todo cambia. Nunca más se ora igual. Nunca más se acerca uno a Dios de la misma manera. Porque el Padre Nuestro no es una fórmula, es el grito de batalla de quienes deciden vivir por fe. Es la estrategia espiritual de aquellos que saben que su fuerza no está en sí mismos, sino en el Padre que habita en lo secreto y ve en lo secreto. La enseñanza más poderosa que nos deja esta oración es que nunca fue diseñada para convertirse en rutina. No fue creada para ser recitada por costumbre, sino para ser vivida con conciencia. Es un arma, es una estrategia divina, es un salvavidas que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Sin embargo, para muchos, la oración se ha vuelto una práctica automática, un hábito heredado, una serie de frases dichas al aire, sin entender el poder que hay detrás de cada palabra. La esencia del Padre Nuestro es mucho más profunda de lo que solemos percibir. No se trata solamente de hablar, se trata de rendir el alma, de alinear nuestro corazón con la voluntad divina, de recordar quién gobierna realmente, quién provee, quién perdona, quién libra, quién reina. Jesús no les dio a sus discípulos una oración vacía. Les entregó un modelo vivo, un plan espiritual capaz de cambiar la atmósfera, transformar la mente y preparar el espíritu para la batalla que no se ve. Por eso, la pregunta final es directa y desafiante. ¿Estás recitando palabras o realmente estás orando? Porque hay una gran diferencia. Una transforma, la otra simplemente suena. Una nos acerca al Padre, la otra nos mantiene en la rutina. Y si hay algo que Jesús vino a romper, fue precisamente eso: la religión vacía. Él nos mostró el camino hacia una relación viva, profunda, poderosa. Una relación que comienza con una oración y se sostiene con fe. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, realmente nos detenemos a pensar en lo que decimos. Somos conscientes de que estamos hablando con el Creador del universo, el Todopoderoso, y aún así Él nos llama a sus hijos. Nos damos cuenta de la magnitud de ese privilegio cuando decimos, santificado sea tu nombre. Lo proclamamos con integridad. Reflejamos esa santidad en la forma en que vivimos, en cómo hablamos, en lo que pensamos. ¿O simplemente lo decimos sin considerar si nuestra vida honra realmente ese nombre que decimos venerar? Y al orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿de verdad lo deseamos? ¿O en el fondo solo esperamos que Dios bendiga nuestros propios planes? A veces pedimos su voluntad, pero solo si se parece a la nuestra. Lo decimos con los labios, pero luchamos en el corazón por no soltar el control. Cuando pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día, confiamos en su provisión para el presente. ¿O estamos tan atrapados en la ansiedad del mañana que no vemos lo que ya tenemos en este momento? Vivimos tan preocupados por lo que falta que ignoramos cómo Dios ya está actuando.
Y cuando suplicamos, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿lo decimos con sinceridad? Porque si somos honestos, muchos aún guardamos rencores, heridas no sanadas, amarguras escondidas. Pedimos misericordia, pero nos cuesta extenderla. Esperamos perdón, pero lo negamos a quienes nos fallaron. Esta oración no son solo palabras, es una declaración de dependencia total en Dios, es una rendición profunda de la voluntad, es una invitación a vivir de una forma distinta, a confiar, a soltar, a caminar con fe. Por eso hoy te invito a hacerlo personal. ¿Qué parte del Padre Nuestro vas a orar diferente después de comprender su verdadero significado? Tal vez, para ti, sea dejar de luchar por controlar todo y rendirte a su voluntad. Tal vez necesites aprender a confiar más en su provisión diaria, en lugar de preocuparte tanto por lo que vendrá. Tal vez sea el momento de soltar esa amargura que llevas cargando desde hace tiempo, esa herida que no has querido perdonar. O tal vez el mayor cambio en tu vida de oración llegue cuando dejes de repetir esta oración como un rito vacío y empieces a orarla con entendimiento, con fe, con expectativa viva. Porque una vez que comprendes su profundidad, jamás volverás a orar igual. Ese es el verdadero desafío, dejar de recitarla y comenzar a vivirla. Y ahora que llegamos al final de este mensaje, te dejo una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Estás recitando palabras o estás orando de verdad? Porque la diferencia entre esas dos cosas es enorme y determinará cuánto poder real tendrán tus oraciones. Si algo hemos aprendido del Padre Nuestro es que no se trata de una colección de frases, es una hoja de ruta para vivir con propósito, es un plan de batalla para la fe. Es una declaración de que Dios es nuestro centro, nuestra fuerza, nuestro refugio. Y ahora, en este momento, no solo hablemos de esta oración, oremos con el corazón, con entendimiento y con poder. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante ti como hijos, no como extraños ni como huérfanos. Somos tus hijos e hijas. Tú no estás distante ni inalcanzable. Eres nuestro Padre y confiamos en ti. Santificado sea tu nombre, honramos tu santidad. Declaramos que tu nombre está por encima de todo nombre, que nuestras vidas reflejen esa santidad, que lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos traiga gloria a tu nombre y no deshonra a tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nos rendimos ante ti. No queremos que se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Deja que tu reino gobierne en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades. Que tu justicia transforme nuestro interior. No solo queremos orar por tu reino, queremos vivirlo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Confiamos en ti, no solo por comida, sino por cada necesidad. Provisión, sabiduría, fuerza, paz. Enséñanos a dejar de obsesionarnos con el futuro y abrir los ojos a todo lo que ya estás proveyendo ahora. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Señor, te pedimos tu misericordia. Sabemos que fallamos, que nos equivocamos, pero así como tú nos perdonas, hoy elegimos perdonar, incluso a los que no lo merecen. Incluso a los que no se han disculpado. Lo soltamos, lo dejamos ir, porque tu perdón es más grande. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te necesitamos, Padre. El enemigo ronda, las tentaciones nos cercan, pero tú ya preparaste una salida. Líbranos de caer. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias. Cúbrenos con tu protección.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. No importa lo que pase en este mundo, no importa qué tan difícil sea el camino, tú estás en el trono. Nuestra esperanza está en ti, nuestra confianza está en ti. Te alabaremos hoy, mañana y por todos los siglos. Y si oraste esto con el corazón abierto, no solo dijiste una oración, activaste una transformación. Así que, de ahora en adelante, cuando recites el Padre Nuestro, no lo hagas como un ritual. Déjalo transformar tu vida. Permite que renueve tu mente, tu manera de vivir y tu relación con Dios. Y antes de irte, comparte este video con alguien que lo necesite, porque la oración no es solo para ti, es para transformar el mundo. Mantente bendecido.